Vea que la primera versión anoche, cuando yo iba a salir como a las 7:30, porque mi prioridad es llegar a la casa a sacar a Ari Michelle, y luego fui a salir y el parqueadero como bloqueado, el portero no me abría, mi tarjeta no me servía. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando salgo y le pregunto al portero, venga, ¿qué pasó? El portero me dice, no, señora Marta, se acabó de suicidar el coronel de la Torre 3. Ay, yo, ¿cómo así? Pero yo no escuché ningún tiro ni nada. Dijo, sí, se acabó de matar. Él llegó, no sé si fue que llegó o salía, y él mandó a la escolta a comprar una botella de agua y no, cuando el escolta llegó lo encontró muerto ya. Y llamaron a la esposa gritaba, yo sí escuché como alguien que gritaba, pero en todo caso anoche duraron como hasta las 3 de la mañana recogiendo todo eso, nos acordonaron, nadie pudo salir, nadie pudo entrar, pero hay muchas versiones. O sea, la primera versión es que él se suicidó. Mi hijo como a la 1 de la mañana me dice, mamá, pero imagínese que habían venido unos tipos temprano a las tiendas y que solicitaron el borrar todas las cámaras. Entonces yo le digo, uy, no, Manuel, ¿cómo así que borraron las cámaras? Eso quiere decir que entonces el coronel no se mató, y tenía 2 niños, Eduardo, uno de 5 añitos y uno de 7, él sacaba a los niños y se veía como una pareja feliz, ¿no? Pero no sabemos qué pasó, pero algo raro se está cocinando con ese señor. Sale evidencia probatoria. Hoy se confirma que el abogado malo del Río recibió 50 millones, gente, para defender al coronel. Y entonces el coronel sí estaba pensando asesinarse. ¿Por qué estaba pagándole al abogado malo del Río para su defensa? ¿Por qué el abogado malo del Río ha tardado aproximadamente 4 días para salir hoy a decir que recibió plata del coronel para su defensa? El abogado malo del Río está ocultando algo, gente. Tiene su abogado y puede ser asesinado con un disparo y que iba a defenderse. Lo normal, gente, es que su abogado salga y diga que no fue un suicidio, sino un homicidio, porque es su abogado y tiene que velar por garantizarle los derechos. No, el abogado malo del Río siempre ha dicho, igual el guerrillero asesino, que fue un suicidio y sin haber un dictamen de medicina legal. Recordemos el audio donde los vecinos dicen que no escucharon absolutamente nada de disparos. Hoy se confirma, hoy el abogado malo del Río sigue nuevamente enredado. 50 millones recibió este abogado malo del Río en efectivo. ¿Por qué el abogado limpio recibe plata en efectivo? Esto es enriquecimiento ilícito. El abogado malo del Río no podría recibir 50 millones en efectivo porque los está recibiendo de forma ilegal. Por lo tanto, la fiscalía debe iniciarle proceso a este malo del Río por recibir 50 millones de pesos de forma ilegal, de forma ilícita. Un abogado que según es transparente no hace eso de recibir plata en efectivo. Hay cuentas bancarias para hacer transferencia y dejar así que es un dinero limpio, no un dinero sucio. Hoy se confirma el abogado malo nuevamente enredado en el asesinato del coronel. El coronel Oscar Dávila alcanzó a darle 50 millones de pesos al abogado del régimen para que lo defendiera por fusadas y polígrafo. El abogado ha sido cuestionado por su papel en la defensa del policía. 14 de junio de 2023. La llegada del abogado del régimen a la defensa de los policías involucrados en el caso del polígrafo ha sido polémica y muy cuestionada. El penalista asumió el caso de los miembros de esa institución
que participaron en la prueba de polígrafo realizada a Marel Vismesa en un sótano frente al Palacio de Nariño. Para muchos, el abogado está incurso en un claro conflicto de intereses dada su cercanía y simpatía con el gobierno de Gustavo Petro. El abogado también ha insistido en la tesis que la muerte del coronel Dávila obedeció a un suicidio, a pesar de que aún no se conoce el dictamen de medicina legal de ese fallecimiento. Incluso, fue más allá y culpó a la llamada de Silvia Charri, una periodista de Cambio, de haber sido el detonante de la decisión del coronel de quitarse la vida. Cuando ocurre la llamada de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de los investigadores y él le advierte que lo acaba de llamar una periodista. En ese momento, yo no sabía que era Silvia Charri. Dijo que lo acababa de llamar una periodista y que la periodista estaba siendo insistente y él lo estaba presionando. Y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal, dijo en una entrevista a Blue Radio, que generó el rechazo de muchos periodistas que señalaron al abogado de poner en riesgo la vida de la joven. Semana conoció que el abogado del régimen alcanzó a recibir 50 millones de pesos del coronel por llevar su caso. La entrega de ese dinero la hizo en efectivo. En efecto, en un trino del régimen había escrito: el día de ayer, me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la fiscalía es una persecución infame. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, reiteró que el coronel Oscar Dávila, mencionado en el caso de Laura Sarabia, se suicidó. Por cuenta de esas declaraciones del régimen, fue uno de los llamados a dar su versión de los hechos en la fiscalía. Frente a la citación del régimen reaccionó de inmediato: ¿ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y a los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila, aseguró. Todas las dudas que aún quedan del caso del coronel Dávila, la niñera Marel Vismesa y el proceso 15000, lo que nació como un caso de abuso de autoridad, cuando de forma arbitraria, hombres de seguridad adscritos a la presidencia de la República, trasladaron, acusaron de robo y le hicieron una prueba de polígrafo a Marel Vismesa, la exniñera de la exjefe de gabinete Laura Sarabia, ha venido creciendo hasta convertirse en un escándalo de marca mayor. Regresaron las fusadas telefónicas ilegales y lo más grave ocurrió el viernes, con el presunto suicidio del coronel Oscar Dávila, justamente uno de los policías con mayor responsabilidad en la seguridad de la Casa de Nariño. La muerte del coronel Dávila deja muchos interrogantes que justamente pudo haber aclarado en una cita a interrogatorio o entrevista con el fiscal general Francisco Barbosa, que el mismo Dávila solicitó, pero que nunca se dio. Su muerte fulminante dejó las mismas dudas que ahora las autoridades deben resolver. ¿Quién dio la orden de realizar el polígrafo a Marel Vismesa? ¿Quién ordenó las fusadas? Fue él quien, aprovechando que fue parte de las comisiones investigativas contra el crimen organizado SICOR, pidió que la chuzaran haciéndola pasar como cercana a un cabecilla del Clan del Golfo. ¿Por qué la policía sacó a vacaciones al policía escolta que lo acompañaba el día del suicidio? ¿Qué ocurre en el piso 13 de DIAN, en la oficina de anticipaciones, que estaba bajo su mando? Detalles de la extraña muerte del coronel Oscar Dávila, que había solicitado a la fiscalía dar su versión en el caso del polígrafo y en las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia. Son muchas las dudas que dejó la muerte del coronel Dávila. Semana las resume y ahora será la fiscalía la que tendrá la tarea de aclararlas y determinar si es cierto que se trató de un suicidio
como lo señalan todas las versiones hasta el momento. Y la pregunta clave, si así fue, ¿qué lo llevó a tomar la fatal decisión? ¿Quién dio la orden? Son pocas las dudas que quedan sobre quién realizó el polígrafo a María Mesa. Es claro que fue la Oficina de Anticipaciones a cargo de Oscar Dávila. Lo que no alcanzó a dejar claro el coronel es si fue una decisión que él tomó al considerar que un robo doméstico era un asunto de seguridad nacional o si estaba siguiendo una orden. El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado. Si estaba siguiendo una orden, es necesario determinar si esta fue dada directamente por la exjefe de gabinete Laura Sarabia o por su superior, el todopoderoso coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de Casa Militar y su jefe inmediato.